Buenas noches, hermanos. Una vez más, damos gracias al Señor por que nos permite continuar con el estudio de este libro de números. Hoy tengo ese privilegio merecido de continuar la segunda parte del capítulo 6. Vamos a estudiar del versículo 22 al 27. En la Biblia todos pueden ver que esta es una porción que habla acerca de la bendición sacerdotal. En la Biblia hay muchas bendiciones, sobre todo las que los padres dan a sus hijos, ya sea al primogénito o la bendición última antes de morir. Pero en Números encontramos la bendición de bendiciones. Esta es una de las más famosas bendiciones en la Biblia y se conoce como la bendición arónica o sacerdotal. Aunque lleve el nombre de Aarón, en realidad las palabras proceden de la boca de Dios. Vamos a leer estos primeros versículos de 22 a 26. Dice la palabra: Jehová habló a Moisés y le dijo: Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Estas son las palabras que Dios encomendó a Aarón y a sus descendientes, con las cuales deben bendecir a su pueblo. No para cualquiera, sino para los hijos de Dios. Para aquellos que han dado el paso de hacer un pacto con Él. Así como Jesús les enseñó a sus discípulos cómo orar, como podemos ver la oración que está en el Evangelio de Mateo, versículos del 9 al 13, que dice así, ¿no? Eh, Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. También el Padre les enseña a los líderes espirituales cómo bendecir a su pueblo. Entonces, en estos versículos de esta oración sacerdotal hay unas palabras claves. En tan corta oración hay una palabra que se repite dos veces, lo cual implica que es importante en el mensaje. La palabra clave es rostro. La fuente de la bendición es el rostro de Dios, es estar en su presencia. Otra palabra clave que se repite tres veces es Jehová. Dios se presenta como el gran yo soy, el que es, que era y que ha de venir. Este es el nombre de Dios que reúne en sí todas sus expresiones y nombres. Ahora analicemos la bendición sacerdotal. Bendición. ¿Qué es una bendición? En español, bendecir significa literalmente bien decir. Curiosamente, cuando pensamos en bendición, la mayoría los relaciona con bienes materiales, tales como riqueza, salud, felicidad, bienestar, etcétera, etcétera. Como veremos en este estudio, la bendición que Dios desea para nosotros va más allá. No excluye lo material, sino que lo sobrepasa. El otro punto es: el Señor te bendiga. La bendición sacerdotal comienza con lo mejor, con el origen de todas las bendiciones. Dice, Dios es la mejor bendición, no solo porque su presencia es lo que mayor satisfacción nos trae, sino también porque Él es el portador y la fuente de todas las demás bendiciones. Dice, el Señor, oh Jehová, te guarde, ¿no? Luego de pedir por la presencia de Dios y todos sus beneficios, pasamos a la segunda petición: el Señor te guarde. Guardar en hebreo es shamar. Literalmente significa poner un cerco de espinas alrededor de algo para protegerlo y cuidarlo.
porque necesitamos un cerco alrededor, porque hay amenazas afuera. Después de darnos la bendición, Dios quiere que la mantengamos y que nadie nos la robe. Él quiere que la guardemos, la atesoremos, la conservemos. Por lo general, nosotros no pedimos protección, sino hasta que el peligro o la amenaza está sobre nosotros. Pero Dios quiere protegernos mucho antes que eso ocurra. El Salmo 121, podemos ver del versículo 1 al 8, dice, Jehová es tu guardador, ¿no? Dice, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Por cierto, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Entonces Él quiere poner un cerco a nuestro alrededor para evitar el peligro. Guardar, si van a llamar, es la misma palabra que se usa para obedecer, es decir, guardar los mandamientos. Nosotros en Éxodo, en el capítulo 20, versículo 6, dice la palabra, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, cuando obedecemos a Dios, Él nos guarda de todo mal. La otra parte de este estudio es el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Resplandecer el rostro es una figura idiomática utilizada en hebreo. El verbo que se traduce como resplandecer es or, que literalmente significa luz. Lo contrario sería esconder el rostro. Esto fue lo que Dios hizo cuando su pueblo desobedeció. En Deuteronomio, en el capítulo 31, versículos de 16 al 18 dice, y el Señor dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses extranjeros de la tierra en la cual va a entrar, y me dejará, y quebrantará mi pacto que hice con él, y se encenderá mi ira contra él en aquel día. Los abandonaré y esconderé mi rostro de ellos. Será consumido y muchos males y tribulaciones vendrán sobre él, por lo que dirá en aquel día, ¿no será porque mi Dios no está en medio de mí que me han acasado estos males? Pero ciertamente esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que habrá hecho, pues se volverá a otros dioses. O sea, cuando su pueblo obedece, el Señor resplandece su rostro sobre ellos. Esto es lo que David nos dice en el Salmo 27, ¿no? Versículos 7 al 11, que vamos a leer brevemente. Escucha, oh Señor, mi voz, cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió. Tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí. No rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda, no me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. Entonces, esconder el rostro implica salirse de su presencia y de su gracia. Por el contrario, cuando Dios resplandece su rostro, esto significa que nos lleva ante su presencia. Implica tener una buena relación con Él y por consiguiente contar con su gracia y favor. El resultado de estar en la presencia de Dios es el resplandor de su rostro. Es que nosotros también comenzamos a resplandecer, es decir, reflejamos la luz del Señor a los demás. Esto fue lo que le sucedió a Moisés, como dice en Éxodo 34, 29. Al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. También por eso
que nosotros somos llamados a hacer luz, a reflejar el resplandor de Dios en el mundo. Yo siempre hago esta comparación eh, un poco más objetiva para poder tener claro. Es como que la luna, que podríamos ser nosotros, no tenemos luz propia, sino reflejamos la luz del sol, ¿no? Porque la luna no tiene luz propia. Y es así cuando estamos en comunión íntima con el Señor, cuando vivimos en su perfecta voluntad, Él hace reflejar su resplandor en nuestro rostro, ¿no? En el Salmo 119, versículo 135 dice, haz resplandecer tu rostro sobre tus siervos y enséñame tus estatutos. En Mateo 5, 16 dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso la palabra dice que nosotros somos esa luz del mundo, ¿no? Porque el mundo todos sabemos que vive en tinieblas. La luz será nuestra obediencia y buenas obras. De esa forma reflejaremos al mundo quién es Dios y lo glorificaremos. En el Salmo 67, versículo 1, del 1 al 3 dice, Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Cuando buscamos la presencia de Dios y le conocemos como Él es, no nos queda más que dar gracias. En el Salmo 89, versículos 15 y 16 dice, cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo. Andan, Señor, a la luz de tu rostro. En tu nombre se regocijan todo el día y por tu justicia son enaltecidos. Otra parte dice, tenga de ti misericordia. En la Biblia se habla varios tipos de misericordia. La que se menciona acá es Hanán, que literalmente significa doblarse o inclinarse en bondad hacia un inferior. Es moverse a favor de alguien mediante una petición. Este tipo de misericordia se conoce más como gracia. Es un favor no merecido. Aún así, Dios se inclina a favor de uno en toda su bondad y nos los concede. Nosotros no merecemos estar en su presencia. Sin embargo, ese es el deseo de su corazón. Él nos creó para que vivamos con Él. Aunque hayamos pecado, Él está dispuesto a perdonarnos y limpiarnos de toda maldad para que podamos regresar a su presencia. Esa es su gracia, su misericordia y su gran amor. Otra porción dice, el Señor alce sobre ti su rostro. La expresión alzar el rostro se aplica a alguien que va a pedir un favor. Por ejemplo, cuando un súbdito se presenta ante el rey, lo hace con los ojos bajos, en señal de humildad. Pero cuando el rey atiende su causa y concede su petición, el súbdito puede levantar su vista y agradecer al rey. Sabiendo esto, puede extrañarnos que esta expresión puede aplicarse al Señor, al Rey de Reyes. No somos nosotros quienes nos presentamos con humildad ante el Señor, esperando levantar el rostro cuando Él responda. Para entenderlo, debemos aprender otra expresión hebrea. En un sentido opuesto, encontramos la expresión de rostro caído, la cual se aplica a alguien que está molesto o lleno de ira. La Biblia describe a Caín con un rostro caído. Cuando el Señor no aceptó su ofrenda, que está en Génesis 4:6, dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enojado y por qué has decaído tu semblante? Esta misma expresión la encontramos en Jeremías. En Jeremías 3:12 dice, ve y proclama estas palabras al norte y di, regresa infiel Israel, declara el Señor, no te miraré con ira porque soy misericordioso.
declara el Señor. No guardaré rencor para siempre. Donde dice, no te miraré con ira, en hebreo literalmente dice, mi rostro no caerá. A causa de nuestro pecado, el Señor debería tener su rostro escondido de nosotros, al igual que el rostro caído en señal de enojo por nuestra infidelidad. Deberían ser nosotros quienes nos presentamos ante Él con humildad, un rostro bajo. Lamentablemente, el pueblo de Dios tarda en arrepentirse. Por eso el Señor mismo sale a buscarnos, como Jeremías dice, Él no tiene el rostro caído, no guardará rencor ni ira para siempre, porque es misericordioso con su pueblo. El Señor ha alzado su rostro, no solo en señal de que perdona a su pueblo, sino en espera de que nosotros nos arrepintamos y regresemos a Él. Al alzar el rostro es el equivalente a sonreír y tener una disposición favorable. Otra porción que dice en esta bendición sacerdotal dice, te dé paz. En el diccionario encontramos la definición de paz como la ausencia de conflicto, pero la paz bíblica va más allá que eso. Paz en hebreo es shalom, que literalmente quiere decir completo. Es no tener necesidad de nada, es tener bienestar total e integral en todas las áreas de la vida. El deseo de Dios es que su pueblo no tenga necesidad de nada y que esté en paz, sobre todo en paz con Él, para reconciliarnos consigo. Dios envió a su Hijo para pagar el precio de nuestro pecado. Todo lo que tenemos que hacer es creer en Él y seguirle. Por eso dice la palabra en Romanos capítulo 5, versículos 1 a 2, dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Además de la paz de la salvación, Dios hizo un pacto de paz con los levitas. En Malaquías, capítulo 2, versículos 4 y 7, tenemos estos versículos que dicen, entonces sabréis que os he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara, y él me reverenció, y estaba lleno de temor ante mi nombre. La verdadera instrucción estaba en su boca, y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo, y apartaba a muchos de la iniquidad. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. No es casualidad que esta bendición se encuentre en el contexto del voto nazareo, el cual es la oportunidad que se le da a cualquier israelita a servir a Dios como un sacerdote. Originalmente, los sacerdotes no eran solo los levitas. La invitación a ser una nación santa fue extendida a todo el pueblo, ¿no? En Éxodos podemos corroborar esta invitación que dice en Éxodo 19, versículos 5-6. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardaréis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, ¿no? Y mira qué linda promesa que esto está en el Antiguo Testamento, y mira cómo se corrobora en el Nuevo Testamento, ¿no? Dice, aún los gentiles que han creído en Jesús pueden entrar en este pacto. En 1 de Pedro tenemos esta misma promesa. 1 de Pedro capítulo 2 versículos del 9 al 12 dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros, en otro tiempo, no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Podemos ver en estas dos últimas porciones bíblicas que hemos podido leer, es que la invitación a ser una nación santa fue extendida a todo el pueblo y ahora corroborada en el Nuevo Testamento, en esa epístola de Primera de Pedro, de lo que acabamos de leer. Entonces, Dios no nos obliga a entrar en pacto con Él, ni a entrar en su presencia. Es una invitación que podemos aceptar o declinar. Está en nosotros recibir la bendición. Y como resultado de esta oración que habla el Señor en estos versículos que hemos leído, del 22 al 26, mira cómo viene al final la bendición con el nombre. ¿Cuál será el efecto que tendrá esta bendición sobre el pueblo? Podemos ver acá, el objetivo de la bendición es poner el nombre de Dios sobre ellos. Al hacerlo, el Señor derramará su bendición sobre ellos. Por eso que termina la bendición sacerdotal en el versículo 27, dice, así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel. Y mira cuál es la consecuencia, y dice, y yo los bendeciré. Así que por eso, amados hermanos, podemos ver que en esta bendición que viene de la boca de Dios, tiene una trascendencia que hoy día nosotros, ahora sabiendo que nosotros somos sacerdotes, es para poder bendecir en primer lugar a nuestras casas, a nuestra descendencia y a los ministros que presiden las congregaciones. Prácticamente nos da una invitación para hacer esta oración con el propósito de bendecir a su grey. El Señor explica que lo que el sacerdote está haciendo al proclamar esta bendición sobre el pueblo es invocar el nombre de Dios sobre ellos. En hebreo dice literalmente, pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel. ¿Cómo se pone el nombre de Dios sobre alguien? ¿No? En los tiempos de hoy se podría comparar con poner el apellido. En cierta forma, el Señor los está adoptando como hijos, como ciudadanos de su reino. Si los israelitas llevan el nombre de Dios es porque ya son considerados de su familia, pues llevan su nombre. Y aquí no nos debemos olvidar que el pueblo de Israel, el pueblo tiene un pacto sempiterno desde el patriarca Abraham, ¿no? Porque dice la promesa fue hecha a Abraham, confirmada a Isaac y ratificada con Jacob, que al final de cuentas se convirtió en Israel, el padre de las 12 tribus de Israel. Y si bien es cierto, este es un pacto sempiterno con ellos, no se queda solamente ahí, sino trasciende para nosotros, porque nosotros también somos considerados como sacerdotes. Y nosotros como sacerdotes, cada vez que proclamamos, que extendemos esta bendición para nuestra casa, estamos bendiciendo toda nuestra descendencia. Pero este privilegio no solo implica tener las bendiciones y los derechos que eso trae, sino también las responsabilidades. Ahora son ciudadanos del reino, hijos del Rey de Reyes, y deben comportarse como príncipes y princesas. Esto que no quiere decir, amados hermanos, de que reconociendo que nosotros formamos parte de este reino, nos convertimos prácticamente en súbditos. Y muchas veces los súbditos solamente obedecen. Pero ¿a quién obedecemos? Al Rey de Reyes, al Rey de Justicia, al Rey que gobierna con misericordia, con bondad.
y podemos ver de que una expresión tan grande de amor, Él prácticamente nos induce a comportarnos como príncipes y princesas de su reino. Si llevamos el nombre de Dios, no nos faltará nada, porque el Señor bendecirá a sus hijos con todo lo que necesitan. El Señor no es ajeno a las necesidades de sus hijos. Por eso que tenemos acá en el Evangelio de Mateo, vamos a leer estos versículos que son muy conocidos por nosotros, en el capítulo 6, versículos 31 al 33. Dice la palabra: no os angustiéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Y acá viene prácticamente una condición para que se cumpla toda esa cosa. ¿Qué tenemos que hacer? Es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿no? Entonces podemos ver que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, vamos a tener por añadidura todas las cosas que anhela nuestro corazón. La bendición entonces proviene de conocer a Dios, saber quién es Él. Él, o sea, cómo es Él, de lo que es capaz, entender su carácter, confiar en sus promesas y entrar en una relación íntima, personal y profunda con Él. Todo lo cual nos llevará a obedecerle y vivir como Él manda. Todo esto traerá todo tipo de bendición a nuestra vida y a nuestra descendencia, a nuestra familia completa y a nuestra congregación. Por eso que acá en el Salmo 112, que es un salmo muy conocido por todos nosotros, dice la palabra que hay una gran bendición para todo el hombre, dice que es temeroso de Dios. Dice, prosperidad del que teme a Jehová, ¿no? Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Dice, que viene esta es la condición. ¿Y cuál es la promesa? Dice, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz para los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con justicia, por lo cual no revelará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado con gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El del ser de los impíos perecerá. Pero como podemos ver, esta es una promesa real del Señor. Entonces, para concluir, proviene de conocer a Dios, de tener esa comunión íntima con Él, saber quién es Él, cómo es Él, de lo que es capaz, entender su carácter, confiar en sus promesas y entrar en una relación íntima, personal y profunda con Él. Todo lo cual nos llevará a obedecerle y vivir como Él manda. Todo esto traerá todo tipo de bendición a nuestra vida. Y acá lo he vuelto a repetir este pasaje final. Y ahora, finalmente, sellados con su nombre. En Apocalipsis menciona quiénes llevarán el nombre de Dios. Dice en Apocalipsis 3, versículo 12. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis 14:1 dice, miré, y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión,
y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Los que vivan en la Nueva Jerusalén llevarán el nombre de Dios sellado en sus frentes. Mira lo que dice Apocalipsis 22, el último capítulo de la Biblia. Dice, versículos 3 y 4, y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Así que, amados hermanos, como podemos ver, hemos culminado con este precioso estudio de este libro de Números, en el capítulo 6, donde podemos ver acerca de la bendición sacerdotal. Y en verdad, hoy día esta bendición se sigue extendiendo, no se limita, como decía al principio, al pueblo de Israel o al pueblo judío, sino también para todos nosotros, nos alcanza a nosotros más aún, siendo nosotros el pueblo adquirido por Dios. Es verdad, me regocija mucho porque yo en todos mis años de creyente, esta oración siempre la hago para mis hijos, mi descendencia, y siempre en todos mis saludos yo comparto siempre que el Señor te guarde y te bendiga y te guarde para siempre. Así que gracias al Señor por este tiempo. Así que vamos a finalizar con este cántico, y si ustedes lo pueden entonar en sus casas para decirle al Señor, Señor, gracias por recordarnos que en verdad es una preciosa lección que nos das en nuestras vidas para poder bendecir a los ministros, su congregación, y a nosotros los sacerdotes de la casa, nuestra descendencia. Que el Señor los bendiga. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Porque el Señor, Él te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Porque
El Señor, Él te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Amén.